Sean bienvenidos, vamos a pasar al tema de esta mañana, hermanos, amigos que nos acompañan. Vamos a nutrirnos de la palabra del Señor después de haber alabado su santo nombre, porque Él es digno, hermanos. Pero antes de comenzar, me gustaría que nos inclináramos nuestro rostro, hermanos, pidiéramos a Dios su gracia, su espíritu, nos hable al corazón. En tu lugar, pídele en lo personal que te hable, que te dé una palabra en lo personal y que te ayude a ponerla por obra, que te ayude a confiar en ella. Para eso Dios nos ha traído aquí, para hablarnos al corazón. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, hoy primeramente te damos gracias por traernos a este lugar, Señor, con el propósito de alabarte, Señor, bendecir tu nombre y también de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar tu voz, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos hables al corazón, que prepares nuestra mente, Señor, hagas barbecho en nuestro corazón, Señor, para que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Padre, yo te ruego que nos hables. Padre, nos des esperanza, Señor. Nos des el poder para poner por obra tu palabra, Señor, y vengas tú, Señor, a ser glorificado en tu palabra, Señor. Que podamos encontrarte en este estudio, Señor. Que podamos verte en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Pues bien, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, cuando nos ponemos una meta y un propósito, siempre la intención de nuestro corazón es terminarla, ¿verdad? Si hablamos de la construcción, pues la persona que comienza una obra, comienza a cimentar las bases, después levantar las paredes, después poner el techo y lo que siga construyendo hacia arriba. Y esa obra, pues la persona la termina, ¿verdad? Y qué mal se vería si esa persona comienza esa obra y la deja a medias, ¿verdad? Por los motivos y las circunstancias que en determinado momento le puedan acontecer. Esa obra pues no terminó, ¿sí? Igual la persona que a lo mejor estudia una carrera, ¿verdad? Comienza entusiasmado, comienza estudiando los primeros meses, quizá comienza obteniendo buenas calificaciones, pero a mitad de la carrera se frustra, se desilusiona, ¿verdad? Y empieza a pensar, mejor me pongo a trabajar, ¿para qué voy a estudiar? Y esa obra en su carrera se trunca, se termina y no acaba la universidad, no acaba el estudio y podría ser una obra incompleta, ¿verdad? Igual el matrimonio que comienza enamorándose, comienza los primeros años de su matrimonio, pero empiezan a ver los problemas, los conflictos y no saben cómo resolverlos. Pensaban que en su momento a lo mejor se iba a vivir de amor, ignoraban las responsabilidades, los deberes, las obligaciones dentro del matrimonio y empezaron a surgir los conflictos, la situación económica, y esa obra del matrimonio se trunca a los 2 años, a los 3 años de haber comenzado, y esa obra se termina, es incompleta, ¿verdad? Se acaba. Entonces, el hombre puede llegar a comenzar una obra, pero muchas de las veces desiste, no la termina. También en el área espiritual, cuando las personas comienzan a caminar con Dios, Dios les habla al corazón, Dios les habla en lo personal y les empieza a decir que empiecen a cambiar sus vidas, que hagan esto otro, que se arrepientan, que
obedezcan, pero la persona gozosamente recibe la palabra, pero muchas de las veces en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de el escarnio, las burlas en su familia o en el trabajo o con los compañeros, la persona se desanima, la persona no tiene una convicción y deja de caminar con Dios, no termina la obra que Dios quería hacer en sus vidas. Y es triste porque muchas de las veces esas personas no regresan. Muchas personas se van al mundo, se entregan a sus placeres y se pierden completamente. Pero déjame decirte que Dios, cuando comienza una obra verdadera en la vida de la persona, sí, Él no la deja a medias. Él no la deja incompleta. La buena obra que Dios ha comenzado en la vida de las personas, aquellas que realmente quieren conocer a Dios, le están buscando y le obedecen. Dios comienza una buena obra en sus vidas y Él ha prometido que la perfeccionará hasta el día de la venida de su Hijo. Y este es el tema que vamos a ver, hermanos. Se llama, ha comenzado la buena obra y la perfeccionará. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias, hermanos. Dios, si ha comenzado algo en la vida de la persona, si ha comenzado algo en tu vida, sí, déjame decirte el día de hoy que Él la va a terminar. Quizá a lo mejor tú en lo personal o en las situaciones que estás atravesando, quizá a lo mejor no veas dónde está Dios, quizá a lo mejor no veas qué es lo que está haciendo Dios, quizá a lo mejor no veas algo benéfico delante de ti, pero déjame decirte que si Dios comenzó en ti una obra, Él ha prometido perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, hasta que venga Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto demuestra el carácter de quién es Dios, de que Él cumple lo que ha prometido a aquellos que le aman, aquellos que confían en Él, aquellos que con corazón sincero realmente le buscan. Si tú estás aquí, es porque Dios ha comenzado una obra en tu vida y la quiere perfeccionar. Y déjame decirte, querido hermano, que si Dios te ha salvado y te ha perdonado y estás caminando con Él, Él perfeccionará esa obra en tu vida. A pesar de lo que atravieses y a pesar de lo que estés pasando, a pesar de cómo te sientas, a pesar de que a lo mejor veas un valle de sombra de muerte enfrente de ti y Dios te dice y Jesús te dice, hay que atravesar ese valle. Pero Dios sabe por qué. Él ha prometido estar contigo. Y ha prometido atravesar ese valle contigo, porque al final de ese valle la obra será perfecta en tu vida. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que estar seguro en Él. Tienes que conocer a tu Dios personalmente. Porque Dios, lo que comienza, Él lo termina. ¿Qué tienes que hacer tú? Estar dispuesto. Por donde te lleve el Señor. Filipenses 1:1 y 2 dice, Pablo y Timoteo, dice, siervos, del griego doulos, que significa esclavo de Jesucristo. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos, o sea, ancianos, supervisores, encargados de la iglesia, y diáconos, servidores de Cristo, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El autor de esta carta, hermanos, pues es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y la escribe desde la cárcel, probablemente en su primer encarcelamiento en Roma, y la dirige a los creyentes en Filipos. En ella agradece la reciente ayuda y la ofrenda que enviaron,
Si tú lees toda la carta, le enviaron por medio de Epafrodito, un consiervo de Pablo, que era administrador de sus recursos. Si tú lo ves ahí en el capítulo 4, versículo 19, ahí vas a encontrar al colaborador de Pablo, Epafrodito. Entonces esta iglesia fue fundada por Pablo y su equipo de colaboradores, ¿verdad? En los años, Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 62 y 63 después de Cristo, ¿sí? 10 años o 12 años después de su segundo viaje misionero cuando Pablo fundó esta iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el centro de lo que Pablo escribe esta carta? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el trasfondo de la carta a la iglesia de los Filipos? Bueno, es conocida como la carta del gozo, pero no solamente la carta del gozo, sino del gozo de vivir por Cristo. ¿Sí? Frases tales como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una frase muy conocida por todos, ¿verdad? Aún los famosos, aún los grandes deportistas que se dicen ser cristianos, o los actores, o los de Hollywood, o todas las personas famosas mencionan esta frase de Filipenses 4:13, ¿verdad? Y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no ven el contexto y no conocen el contexto después y el contexto antes. Pablo decía que tenía por basura todo lo que había confiado en la carne. Pablo decía que Jesucristo se había humillado y que nada hiciéramos por contienda o por vanagloria. Pablo decía que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su necesidad, dice. He vivido en abundancia y he aprendido a vivir humildemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién puede decir eso? Solamente el gozo que el Espíritu Santo pone en la vida del creyente en medio de las circunstancias adversas. Por eso el tema central de esta carta es el gozo de vivir por Cristo, a pesar de tus circunstancias. Y era lo que les escribía Pablo a la iglesia en Filipos. Y ese es el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso Él ha comenzado una obra en tu vida y la va a perfeccionar. Debes de creer y debes de estar dispuesto. No debes de ver tus limitaciones. Hemos aprendido mucho a ver nuestras limitaciones, ¿sí? A estar limitados nada más y no ver más allá. No, Dios quiere que estés dispuesto, que traigas tus 5 panes y tus 2 peces y Él sabrá qué hacer. Ese es el gozo de vivir por Cristo. Y era ese tema central de la carta que Pablo escribía en aquel año 62-63 después de Cristo. La ciudad de Filipos era una ciudad privilegiada, una provincia romana, y llevó el nombre de Filipos porque le pusieron el nombre en memoria de Filipo II, padre de Alejandro Magno, ¿sí? Filipo de Macedonia, Filipo II de Macedonia, ¿verdad? Este hombre, Alejandro Magno, que conquistó a los medos, a los griegos, ¿verdad? A los persas, derrotó a los medopersas después del imperio babilonio, ¿verdad? Y en los días de Pablo aquella ciudad era una ciudad romana privilegiada y un puesto militar. Por eso se le llama Filipos, en memoria de Filipo II de Macedonia, en aquellos años. Entonces Pablo comienza este segundo viaje cuando funda esta iglesia con sus colaboradores, ¿sí? Sus colaboradores Silas, Timoteo y Lucas. Silas, mejor conocido como Silvano, muchas de las veces lo vas a ver en la carta a los Corintios como Silvano o como Silas, por ahí para que no nos confundamos. Comienza en su segundo viaje misionero, y cuando comienza este viaje misionero, cuenta la palabra en Hechos que hubo un tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo, porque Pablo quería que llevaran con él a un colaborador, a Silas, y Bernabé quería que llevaran a Marcos. Entonces hubo tal desacuerdo que se separaron. Dice la Biblia que Bernabé navegó a Chipre y Pablo
a la gracia que había sido encomendada por los hermanos, sabiendo que Dios le había encargado de extender el evangelio. Y obviamente después este desacuerdo se arregló y posteriormente vemos que Pablo vuelve a recibir a Bernabé y a Marcos en otra de sus epístolas. Y entonces, en sus viajes misioneros, el apóstol Pablo encuentra a un piadoso cristiano llamado Timoteo, que le pide que lo acompañe. Y muy seguramente Timoteo escuchó el evangelio en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que, ¿sí?, los habitantes de Derbe, los creyentes de Derbe y Listra, testificaban la fe de Timoteo. Hechos 16:6 dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, dice, hablar la palabra en Asia. No sabemos cuál fue el motivo por qué el Espíritu prohibió a Pablo y a sus colaboradores hablar la palabra en Asia. Algunos estudiosos de la Biblia decían que esa región del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, de Asia Menor, esa región estaba reservada para el apóstol Pedro. Pues Dios, quien habilita y ordena, pues le dio la dirección a Pablo, y dice la Escritura que llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando a Misia, ¿sí?, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. Pablo estaba convencido de que Dios le había llamado para anunciar el evangelio. Dios ha comenzado una obra en tu vida, hermano. Sí, la va a perfeccionar. Debes de entender que Él te ha llamado para anunciar también el evangelio. Comenzando desde tu casa, con los tuyos, con tus hijos, con tus vecinos, con tus hermanos en la iglesia, con tus amigos en el trabajo, con la sociedad. Te ha llamado para que anuncies el evangelio. Podemos ver que el Espíritu a Pablo y a sus colaboradores les prohibía y les habilitaba, daba órdenes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y ellos eran sensibles al Espíritu. ¿Quieres ser tú sensible al Espíritu? Aquí está. Obedece la palabra de Dios. Sé sensible a su palabra y Él te va a dar la guianza. Él te va a prohibir qué no hacer y te va a habilitar qué hacer. Para algunos estudiosos, la visión del varón macedonio era el médico Lucas, ¿sí? Para otros podía entenderse la especificación del destino. Pero una de las más acertadas de la visión del varón macedonio era que representaba a Europa y su clamor de ayuda, ¿sí?, de la necesidad de Cristo en aquel continente. Es la versión más aceptada. A partir de aquí, podemos ver generalmente, ¿sí?, un significativo cambio gramatical en el relato de Hechos. A partir de aquí, la persona gramatical de ellos pasa a nosotros, y es cuando el Lucas, el médico, se añade a la misión de Pablo y empieza a hablar nosotros, ¿sí?, como testigo ocular. El médico Lucas comenzó a ser testigo ocular de las maravillas que Dios comenzó a hacer cuando el evangelio llegó a esa región. Pablo llega a Filipos. Podemos ver un mapa de su recorrido.
Vemos cómo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, todas las regiones que en determinado momento él atravesó hasta llegar a Filipos, de Troas llegaron a Filipos, ahí se le muestra la visión. Y dice Pablo en Hechos 16, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia. Era una ciudad romana, sí, una provincia romana de Macedonia, pero también era una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, Pablo llega a Filipos con sus colaboradores, con Lucas, Timoteo, Silvano, ¿verdad? Y esto ocurre aproximadamente 10 años atrás de que Pablo escriba la carta a los filipenses, la cual en un principio leímos, ¿sí? Entre el 49 y 52 después de Cristo, llega Pablo a Filipos, llega el Evangelio a Filipos. ¿Qué es lo que sucede en la ciudad de Filipos cuando Pablo llega y sus colaboradores? Número 1, hermanos, llega el Evangelio y Dios comienza la buena obra. Llega el Evangelio a la ciudad de Filipos y Dios comienza la buena obra en aquella ciudad. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, como mencionábamos en un principio, Dios es fiel para completar y terminar la obra que ha comenzado. 10 años antes de que esa iglesia existiera, Pablo llega a esa región y les dice, ¿verdad?, que Dios había comenzado algo en ellos. Y fíjense cómo se dirige Pablo a la iglesia después de 10 años, cuando él quizás estaba a lo mejor en la mejor suite de algún hotel en aquel entonces. Quizás a lo mejor estaba de vacaciones en la playa, tomando el sol, y escribe la carta gozosamente Pablo, y en determinado momento la manda con uno de sus siervos. No, Pablo estaba preso, hermano. Estaba en la cárcel. Y les escribe lo siguiente, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios, dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjate, Pablo se acordaba de los hermanos en Filipos. ¿Te acuerdas de tus hermanos en tus oraciones, hermano? ¿Te acuerdas de tus hermanos que están lejos? ¿Te acuerdas de aquellos que te han servido? ¿Has orado por ellos, hermanos? Y dice Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros, dice. Cuán importante es, hermanos, que como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, en nuestras oraciones nos acordemos de nuestros hermanos. ¿Cuándo? Siempre. Rogando por ellos. Era lo que hacía Pablo. ¿Sí? Dice, me acuerdo siempre de vuestra comunión en el Evangelio. O sea, recibieron el Evangelio. Y no solamente recibieron el Evangelio, creyeron en el Evangelio. Y no solamente creyeron en el Evangelio, sino obedecieron al Evangelio. Y no solamente obedecieron al Evangelio, sino tenían en común con nosotros, yo, Pablo y mis colaboradores, el Evangelio. Era algo común entre ellos y Pablo y sus colaboradores. Que dice, por vuestra comunión en el Evangelio, dice, yo me acuerdo de eso. Y doy gracias siempre a mi Dios por ello. Desde el primer día, de aquel día que zarpamos de Troas, desde aquel día que Dios me mostró la visión en aquella noche, zarpamos pues de Troas y vinimos directo a esa ciudad. Desde el primer día, dice, hasta ahora. ¿Por qué? Dice, porque yo estoy persuadido, dice. Persuadido, que quiere decir convencido de esto. Que aquel que es poderoso, que aquel que todo lo puede, ¿sí? Que aquel quien yo vi, dice Pablo, comenzó en vosotros la buena obra
y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No la va a dejar a medias. No te va a dejar postrado a medio camino, siempre y cuando tú estés dispuesto y confíes en Él. Querido hermano, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, y está escrita para nosotros también. Estoy seguro, dice, estoy convencido de que Dios, que comenzó a hacer su obra en ustedes, dice, esa obra de gracia, ¿sí?, la irá llevando a buen fin. Donde la haya comenzado en cada una de las almas, la va a llevar hasta el fin. Hasta el día en que veamos venir a Jesús. Dios el Señor la completará hasta ese tiempo. Pero muchas de las veces nos desanimamos porque nos vemos inmiscuidos en tantos problemas, en dificultades, en tribulaciones, situaciones contrarias, en padecimientos, en sufrimientos, y quizá vemos que Dios no tiene cuidado de nosotros, pero no es así. En ese momento debemos de acordarnos: Señor, tú iniciaste algo en mi vida, y si tú has permitido que yo atraviese esto, Señor, tú has prometido que terminarás la obra en mi vida. Y yo sé que lo que estoy atravesando es para perfeccionar mi carácter, para perfeccionar mi corazón, para purificar mi corazón y mi conciencia. Tú me estás preparando para algo, Señor. Porque has prometido perfeccionar tu obra en mi vida, en mi familia, hasta tu venida. Tú lo has prometido, Señor. Yo estoy dispuesto, Señor. Llega el Evangelio a Filipos, comienza Dios la buena obra, y Pablo les escribe 10 años después, estando en la cárcel: estoy convencido, hermanos, no se desanimen, les decía Pablo. ¿Sí? Después en el versículo 27 le vamos a leer cómo Pablo les dice cómo debemos mantener nuestra conducta y nuestra mente hasta el día de Jesucristo, para que la obra de Dios sea completa en nuestras vidas. Sucedieron cosas extraordinarias en la llegada de Pablo a Filipos. Sucesos que en determinado momento llamaron mucho la atención de las personas en aquel entonces. Sucesos que nunca habían ocurrido. Primero, Pablo se encuentra, busca una sinagoga de los judíos en aquella región, pero no había los suficientes judíos para sostener una sinagoga. ¿Sí? La tradición judía enseña que para poder crear una sinagoga en cualquier comunidad, la costumbre judía requería de un quórum, conocido como el minyan. De al menos, ¿qué significa esto? Bueno, el minyan era compuesto por lo menos, como mínimo, de 10 varones adultos que sean judíos, según autorizados o calificados por el bar mitzvah. ¿Cuál es el bar mitzvah? Aquella edad donde el jovencito de 13 años o la jovencita de 12 años ya era responsable y ya era el niño de la ley. Y era calificado como responsable delante de Dios por sus actos, a los 12 años las mujeres y a los 13 años los niños. Ya era el niño de la ley, ya eran personas adultas. Y estas personas que sostenían el quórum o el minyan, podían levantar una sinagoga por lo menos 10 adultos judíos que tuvieran la capacidad de mantener. Pero Pablo, cuando llega ahí, no encuentra los suficientes judíos para una sinagoga. No los encuentra. ¿Qué es lo que encuentra Pablo? Encuentra un grupo de mujeres que se reúnen los días de reposo junto al río. Mujeres. Fíjense, una ciudad privilegiada, una ciudad con un puesto militar muy importante, una ciudad próspera, ¿sí?, donde había muchos negocios. Encuentra Pablo no una sinagoga de varones, sino encuentra un pequeño grupo de mujeres dispuestas para orar. Para orar junto al río.
No le dijeron a Pablo, no, es que Pablo necesitamos que nos construyas acá una sinagoga bien hecha, necesitamos que tener todos los utensilios y las bancas y todo bien pintadito, que se vea bonito, Pablo, para nosotros poder reunirnos. Somos mujeres de renombre. Ahí estaba Lidia. No. Se veía el corazón de esas mujeres. Dice que salían a la orilla del río y ahí se humillaban a Dios. Y eso es lo que encuentra Pablo. A este pequeño grupo de mujeres, ¿sí? Como dato curioso, la sinagoga sí era compuesta por 10 varones. ¿De dónde procedía esa característica? Bueno, los 10 varones se derivaba al relato bíblico cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y el Señor le dijo a Abraham, si hubiese ahí, en ese lugar, 10 hombres justos, yo la perdonaría y no la destruiría por amor a los 10. Obviamente era un relato bíblico y era una costumbre de los judíos, pero la ley rabínica o la ley bíblica no hacía tal restricción. Podía ser como mínimo 10, o 8 o 9, que en determinado momento podían sostenerla. Se podía abrir esa sinagoga. Y obviamente en las más comunidades y las más ciudades había más de 10. Entonces, sucesos extraordinarios. Pablo encuentra un grupo de mujeres, no encuentra una sinagoga, ¿sí? Y dice la Escritura en Hechos 16, en el versículo 13, y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y el suceso extraordinario, hermanos, ¿qué pasa? Lidia se convierte al Señor. Recuerdan que Pablo llega a Filipos con sus colaboradores y comienza Dios la buena obra. ¿Qué pasa? Lidia se convierte al Señor, hermanos. Hechos 16:14 dice, entonces, dice, cuando hablamos a las mujeres que se habían reunido, las que estaban dispuestas y acostumbraban a hacer la oración, ¿sí? O sea, se negaban el tiempo, se levantaban temprano, llegaban a tiempo a ese lugar, disponían su corazón, dejaban de hacer sus actividades, preparaban la mente y el corazón para ir a orar, quizá a lo mejor para alabar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo venimos nosotros aquí los domingos, hermano? ¿Llegamos temprano? ¿Venimos preparados? ¿Venimos con esa visión de alabar y bendecir a Dios, tener comunión con nuestros hermanos, recibir a la gente invitada que viene? ¿O solamente venimos por cumplir una religión, se acaba el domingo y vámonos? Que tengo que ir a descansar, tengo que ir a dormir, no sé, tengo que hacer otras cosas. No, hermano. Debes de estar dispuesto. Dice la palabra que estas mujeres, solían hacer la oración, dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer que no necesitaba bienes materiales, una mujer que era acaudalada, una mujer que tenía una postura, una reputación, una mujer que era de eminencia. Los vendedores de púrpura tenían mucho dinero en aquel entonces. Dice la Escritura, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y literalmente esta palabra en hebreo se traduce, se postraba ante Dios. Se postraba y adoraba a Dios. Estaba oyendo, dice, lo que Pablo estaba hablando. A las mujeres de ese grupo, dice, estaba oyendo, dice. Y por cuanto estaba oyendo, del hebreo Shema, Shema, que significa poner atención y obedecer, como consecuencia, escuchar y obedecer. Estaba oyendo, dice.
Y el Señor abrió el corazón de ella. Abrió su corazón el Señor. ¿Para qué? Para que estuviese atenta. Muchas de las veces venimos aquí y no estamos atentos a lo que Dios habla. Tenemos la mente allá, no sé, saliendo de aquí voy a ir a tal lugar, o tengo este pendiente, ¿sí? O voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nuestra mente, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lado, y nuestro corazón está puesto en otras cosas. ¿Cómo Dios te va a hablar así? Dios no le habla a ese tipo de corazones. Dios le habla al corazón que está atento a escuchar su voz, que quiere conocerle, que viene preparado con una mente y un corazón dispuesto a escuchar su voz. Dios le habla a ese corazón. Y dice la palabra que el Señor abre el corazón, porque Él tiene el poder. Muchas de las veces nosotros cerramos el corazón. Y siempre lo hacemos así, cerramos nuestro corazón. Pero no, Dios tiene que intervenir para que nuestro corazón se abra y entre la palabra, entre el evangelio. Dice la escritura que Dios abrió el corazón de Lidia. Y dice la escritura, para que estuviese atenta, y cuando fue bautizada, dice, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice, y cuando fue bautizada, llama la atención. ¿Qué hizo Lidia? Creyó en Jesús. Se arrepintió, creyó, y un fruto de esa fe fue el bautizarse, fue el poner a Pablo y a sus consiervos, si ustedes juzgan que yo sea fiel al Señor, por favor entre en mi casa. Yo sé que no soy digna, yo sé que no lo merezco, decía Lidia. ¿Quién soy yo para recibir a los siervos del Señor? Pero si ustedes así lo han determinado por parte del Señor, que ha mirado la bajeza de su sierva, por favor entren, denme ese privilegio. Y dice la escritura que les obligó a quedarse. Y ahí posaron. Con una fe renovada, Lidia. Con algo que a lo mejor la ley no le había dado, pero la gracia se lo dio. El espíritu de fe. Comenzó Dios la buena obra en su vida. No hay mención de que Lidia estuviese casada. Quizás su familia podría haber consistido en sus siervos. Pero un dato muy importante, Lidia no fue salvada por buenas obras. No, porque nadie se puede salvar por buenas obras. Sino Lidia fue salvada para buenas obras. Porque Dios comenzó la buena obra en su vida. Puso su espíritu en su corazón para que anduviese en las obras que Dios de antemano preparó. Así también Dios te salvó a ti. Para que anduvieses en esas obras. Porque comenzó una obra en tu vida. No quiere que andes en tus obras antiguas que antes practicabas. No quiere que vivas para ti. No quiere que vivas para el mundo. No, Él quiere que vivas para lo que Él te ha encomendado. Para las obras de antemano que Él ha preparado. ¿Por qué? Porque no fue en vano la obra que Él ha comenzado en tu vida. La obra de Cristo en la cruz costó mucho. Costó demasiado. La sangre de Cristo. La sangre de su Hijo. Valoremos las obras que Dios ha hecho en nosotros, la obra que Dios ha hecho en nosotros y ha preparado las obras para que anduviésemos en ellas. Así como lo hizo con Lidia. Era un momento tan importante en la vida de Lidia, donde el Señor había comenzado la buena obra y la terminaría hasta el fin. ¿Qué otro acontecimiento importante sucedió cuando Pablo llegó a Filipos? Pablo ora por una joven endemoniada que tenía un espíritu de adivinación
y esa muchacha fue liberada milagrosamente. Hechos 16:16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ya se había convertido, ¿quién? Lidia, su familia, las mujeres quizá de las que estaban reuniéndose en ese momento en la oración. Dice, íbamos a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y esto era condenado por la ley de Dios. Las personas que consultaban a los muertos, las personas que consultaban a los agoreros, a los adivinos, a los hechiceros, por la ley de Dios eran apedreados y eran muertos. Muertos. Pero por cuanto aquella región era pagana, era incircuncisa, no había judíos ahí, tenían toda clase de costumbres. Y esta era una de ellas. Acudir con los agoreros, con los adivinos, con los hechiceros. Y dice la Escritura que este espíritu de adivinación en esta joven, dice, daba gran ganancia a sus amos. Gran ganancia, dice. Fíjate cómo lo engañaba a todas las personas. ¿Sí? Por ejemplo, tú ves a lo mejor ahí en el centro de Reynosa o en el peatonal a muchos agoreros, se dicen ser adivinos, a personas que leen las cartas, a personas que a lo mejor a la serpiente le preguntan, y la gente se amontona y toda la gente, y de repente se te acerca una persona y te dice, oiga, ¿usted por qué viene? Y no, pues es que mire que yo tengo un problema, que mi marido no llega a casa y que yo quiero que me ame mucho. Ah, no, ok, bienvenida, dice, ahorita le vamos a resolver su problema. Y va y le dice al que está ahí hablando. Y le dice, mire, esta viene por esto y esta queda por aquello. No, tú que tienes un problema y que tu esposo está lejos y que esto y que el otro. Y tú lo escuchas y dices, ¿cómo lo sabe? Pues es que ya se lo dijo la persona. Se mueven ahí demonios. Bueno, eso era lo que practicaban, era una gran ganancia, dice. Daban a sus amos adivinando. Dice, este espíritu en la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Bien que saben los demonios, ¿verdad? Bien que saben los demonios quiénes son los hijos de Dios. ¿Sí? Bien que saben quiénes sirven a Dios. Dice, estos hombres, dice, son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. No mentía el Espíritu. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando, dice, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, rápido, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y estas señales y prodigios acompañaban a Pablo y a sus colaboradores. ¿Sí? Un suceso extraordinario, y dice la Escritura que en determinado momento cuando vieron eso, las personas se maravillaban, pero sus amos enloquecieron, se enojaron. ¿Sí? Se enojaron. El Espíritu en aquel momento, cuando se encuentra con los misioneros, ¿sí?, decía la verdad, hablaba la verdad tras de ellos, pero Pablo, que sabía demasiado para aceptar el testimonio de los demonios, yo no acepto, decía Pablo, el testimonio de ellos, yo acepto el testimonio de aquellos que realmente creen en el Evangelio. ¿Sí? Si tú crees en el Evangelio, te arrepientes y confías en Jesús, tú serás un testigo de Cristo. Es lo que estaba de entender Pablo. Él no se fiaba de lo que decían los demonios, sino Pablo en determinado momento, a pesar de haberle desagradado, también sentía una tristeza por la miseria de la condición de la joven. Muchas jóvenes están esclavizadas ahorita por las pasiones, están esclavizadas por las redes sociales, están esclavizadas por la música, están esclavizadas por el sexo, están esclavizadas por muchas que tienen que ver con espíritus también. Muchas mujeres, muchachas son ávaras, quieren dinero, se casan aún con hombres mayores por el dinero, ya no porque realmente los amen o los quieran, no, quieren dinero. Son esclavas de vicios. Esta muchacha son iguales que esta joven, estaba esclava de un espíritu de adivinación. Y muchas mujeres están esclavas de muchas pasiones, de muchos pecados, aún hasta de demonios. Y Pablo
entristecido por la mísera condición de ella, ¿sí? En el nombre poderoso de Cristo le mandó que saliese de ella. Muy probablemente esta joven fue convertida al cristianismo por medio de la liberación milagrosa. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno cuando Cristo le mandó a la legión de demonios que saliera de él? Le dijeron a Jesús: te rogamos que no nos atormentes, déjanos ir a ese hato de cerdos. Cristo se los permitió y salieron. Y cuando vieron al hombre en su juicio, cabal, sentado a los pies de Cristo, que dijo el gadareno: Señor, yo quiero seguirte. No, le dijo Jesús, vuélvete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esa era la impresión de la persona liberada. Era la impresión de la persona que ha sido liberta de la esclavitud del pecado, de los demonios, que quieren seguir a Jesús. Y puede hacer lo contrario. Dios muchas de las veces liberta a personas de los mismos demonios. Pero ¿sabes qué pasa? Como la puerca lavada vuelve al cieno y el perro a su vomitada, así también regresan ellos. Hubo un caso donde unos hermanos les pidieron que fueran a orar por una persona que estaba endemoniada. Y los hermanos dispuestos ayunaron y oraron y fueron y expulsaron al demonio. Pero después, a las semanas, a los meses, volvió otra vez ese hombre a endemoniarse, porque se fue a sus antiguas prácticas. Y le volvieron a pedir a los hermanos y dijeron: sí, vamos. Y lo volvieron a liberar. Y la tercera vez le dijeron: no, ya no. Es cautivo, es reo de juicio ese hombre. No quiere buscar a Dios, no quiere arrepentirse. Solamente quiere el milagro para sentirse bien. Y ustedes también, porque no se quieren arrepentir. ¿Te das cuenta? Dios puede liberar, pero muchas de las veces el hombre no quiere rendirse a Dios. Muchas de las veces Dios te puede liberar, te puede librar de la muerte, te puede librar de la persecución, te puede librar de alguna enfermedad, te puede hacer un milagro en tu vida, pero si tú no te arrepientes y crees en Jesús y te rindes a Él, tú te vas a perder. Te vas a perder. Por eso el día de hoy Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Él quiere librarte de esa esclavitud en la que tú estás, como estaba esta joven, presa de sus pasiones. Y muy seguramente esta joven siguió a Pablo y a sus colaboradores, y el Señor comienza una buena obra, una obra de gracia en la vida de esta joven. Dice la palabra que otro suceso extraordinario que comienza Dios en la vida de los Filipos, Hechos 16:23, dice la palabra: después de haber liberado a esta joven, los amos de esta joven se encendieron en ira y apresaron a Pablo y a Silas, y dice que los llevaron con los magistrados, los presentaron y los azotaron. Los azotaron, los golpearon, los dejaron medio muertos y los llevaron después de haberlos azotado mucho. Y dice la Escritura, los echaron en la cárcel, dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, dice, recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, dice. No a las celdas que estaban ahí luego, no. Bajó y en determinado momento escaleras y al calabozo de más adentro. Y todavía los aseguró con los pies en el cepo. ¿Qué era el cepo? Eso es lo que vemos ahí, es el cepo. Era un artefacto ideado para sujetar y retener e inmovilizar. ¿Sí? En épocas históricas pasadas se empleaba una forma de cepo usada como instrumento de tortura. Era un instrumento de tortura el cepo. ¿Sí? Imagínate Pablo, después de haber reprendido al demonio y echarlo fuera, después de haber visto la conversión de Lidia y su familia, haber sido bautizada, y decía Pablo: no, hombre, Señor, tú estás comenzando la obra aquí.
Señor, estás iniciando algo nuevo en nuestras vidas. Mira, mira, Señor, cómo han recibido la palabra. Y de repente, mira, por causa del Evangelio y por causa de la obra de Dios, los azotan. Por eso, querido hermano, no te extrañe. Si estás atravesando tribulaciones, si estás siendo azotado, si viene una tormenta en tu vida, no te extrañes, hermano. A veces es necesario tener los pies en el cepo. ¿Sabes para qué? Para adorar a nuestro Dios, para alabarle, para bendecirle, para experimentar el gozo que Él pone en nuestras vidas en medio de esas circunstancias. Cuando se trataba de un castigo, el cepo se encontraba generalmente en la plaza del pueblo. Imagínate, en la plaza del pueblo, ahí, en la plaza de aquí principal de esta ciudad, ahí, en la plaza del pueblo, para exponer al reo, para que sirva de escarnio y someterlo a todo tipo de vejaciones. Por ejemplo, las personas que ponían en el cepo, las ponían en las plazas y era sometido a vejaciones. La gente que pasaba por ahí lo golpeaba, lo escupía, lo insultaba. En ocasiones la plebe incluso orinaba y defecaba sobre el condenado. Le arrojaban comida podrida. O sea, el poner los pies ahí no era cualquier cosa. Era un método de tortura a aquellas personas que eran apresadas. Y el carcelero de Filipo lo sabía. Un hombre cruel. Un hombre que a lo mejor recibía sobornos. Un hombre que a lo mejor maltrataba. El hombre a lo mejor que enterraba la espada en la mano. A lo mejor rajaba la cara con la espada. A lo mejor no les llevaba comida ni agua a los presos. Los trataba de una manera terrible. Porque si sabía que escapaba un preso, su cabeza estaba en juego. Era la vida del carcelero. Y como podemos ver, dos métodos principales de Satanás. El primero, intentó una falsa amistad. ¿Sí? ¿Cómo? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos, anuncian el camino de salvación. Pero Pablo sabía que no se podía fiar de eso. Él no recibía testimonio de los demonios. Una falsa amistad que Satanás ocupa cuando la obra de Dios está avanzando. Si cuando eso fracasa, utiliza el segundo método. ¿Cuál? La persecución. ¿Cuál? La tribulación. ¿Cuál? La prueba. ¿Cuál? La afrenta. ¿Cuál? El azote. ¿Cuál? El encarcelamiento. Utiliza el segundo método. ¿Sí? La alianza y la persecución. La alianza o el sufrimiento. La alianza o la tribulación. Estas son dos alternativas. La falsa amistad o una guerra abierta. ¿No te das cuenta que a veces, hermano, cuando estás en una situación muy difícil, en una prueba que estás, de repente te sale una persona y te ofrece todo en charolas de plata? ¿No te ha pasado? Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Mucho cuidado. Y más si en determinado momento la persona es inconversa. Les digo porque a mí me pasó. Pero en ese momento Dios me alertó. Yo le doy gracias a Dios por eso. Estaba en una situación de crisis muy precaria, hermanos. Terrible. Y precisamente un vecino se ofreció. No, hombre, vecino, aquí está. Hombre, no hay problema. Yo, vecino, le agradezco, vecino, pero la verdad no. Yo no me gusta endrogarme. Y pareciera como si en determinado momento esa situación podía decir, hombre, se me vinieron pensamientos, vas a salir de tus pagos, vas a salir de tus dedos, vas a tener para invertir, vas a tener esto y lo otro, vas a poder comprar lo que tu esposa necesita, lo que te ha pedido. Y mira, no, hombre, como quiera, tómalo de parte de Dios. No, Señor. Una falsa amistad. E inmediatamente la prueba. El Satanás utiliza eso, hermanos. Lo utilizó aquí con Pablo. Pero mira, fracasó.
¿sí? El diablo se debe haber alegrado mucho en determinado momento con sus bruscas actividades para agravar a los siervos de Dios, pero se equivocó. Su alegría fue corta, ¿sí? Y como siempre lo es y como siempre lo será. Y aquí resultó su derrota del enemigo, ¿verdad? Dice, porque el Señor la obra que comienza no la deja medias. La obra que Dios comienza en nuestras vidas la va a completar. Y Pablo y Silas en ese momento tenían una obra comenzada de parte de Dios. Y Dios había prometido terminarla. Y en ti también. En ti también. Y dice la Escritura en el versículo 25 de ese capítulo, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, dice, estaban quejándose delante de Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Estaban haciendo eso? ¿Verdad que no? No, dice, cantaban himnos a Dios, dice. Alababan a su Dios, adoraban a su Dios. ¿Te acuerdas que el principal tema o el propósito de la carta era el gozo de vivir por Cristo? Y mira, azotados, encarcelados, sin agua, sin alimento, con los pies en el cepo. Y dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios. Dice. Cantaban, alababan a su Dios. Honraban a su Dios en ese momento. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ese gozo en medio de las pruebas? Pero déjame decirte una cosa, querido hermano. Si Dios ha comenzado una obra en tu vida, Él la va a perfeccionar. Él te va a dar ese gozo en medio de esas pruebas. Él lo va a hacer. Tienes que estar dispuesto. No debes de dejar de confiar en Él. No debes de ver tus limitaciones, sino debes de estar dispuesto. Tráele al Señor tus 5 panes y tus 2 peces y Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer, hermano. Tráele al Señor eso. No veas tus limitaciones. Estamos preocupados por la venta, estamos preocupados por la comida, estamos preocupados por el vestido, estamos preocupados por la gasolina, estamos preocupados por el carro, estamos preocupados por qué comeremos, por qué vestiremos. Si el Señor ha prometido darte lo necesario, solo debes de ser diligente en lo que Él te ha encomendado, en lo poco que te ha dado. Sé diligente y estés dispuesto con tus 5 panes y 2 peces. Dios no quiere que estés así, ay, pobre de mí, ay, es que no tengo, es que no. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que te levantes porque ha comenzado una obra en tu vida. Dios quiere que seas fiel en lo que Él te ha dado. ¿Sabes por qué Dios no te ha dado más? Porque no has sido fiel en lo que te ha comentado. Somos desordenados en el trabajo, no ponemos atención en ello, somos desordenados en las cosas espirituales, llegamos tarde a la reunión, no somos fieles en lo que nos ha dado. O sea, y queremos más todavía, no. Primero sé fiel en lo que Dios te ha dado y después Dios te va a dar más. Sé fiel en eso. Porque ha prometido darte terminar la obra. Y ese es el gozo que Pablo y Silas tenían. Cantaban himnos a Dios, adoraban a su Señor. Y dice, y eso era testimonio a los presos los estaban escuchando. ¿Qué escuchan de ti la gente? ¿Qué escucha de ti tus hermanos? ¿Qué escucha de ti tus compañeros de trabajo? ¿Qué escuchan de ti tus conocidos? ¿Qué escuchan de ti? ¿Que alabas a Dios o que te quejas? ¿Qué escuchan de ti? No, los presos los oían alabar a Dios. Eres de buen testimonio para los que te rodean.
O eres una persona o un hombre que solamente se queja o está limitado ahí nomás en que yo. No, levántate y sé de testimonio a los demás. Demuestra que en determinado momento tienes un Dios que es digno de que le cantes himnos y que lo adores. Eso es lo que pone Dios en nuestro corazón. Los presos los oían, dice, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Cuando viene la presencia de Dios, cuando se alaba a Dios, dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, y hay libertad. Hay libertad. ¿Sí? Muchos hermanos cuando han visitado a personas endemoniadas, comienzan alabando a Dios. Comienzan tocando cantos, himnos y cánticos espirituales y empiezan alabando a Dios. Inmediatamente el demonio ese se empieza a retorcer y empieza a hacer brumidos, gritos y empieza a echarse pumarajos y empieza a hacer de todo tipo de movimientos ahí escalofriantes. ¿Por qué? Porque Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Cualquier hombre puede cantar cuando las puertas de la cárcel se abren. Cualquier hombre. Pero los hijos de Dios, el alma del cristiano canta dentro de la cárcel. Alaba a su Señor dentro de la cárcel. David lo sabía. En el Salmo 34 decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Lo oirán qué? Los presos, lo oirán los mansos, ¿y qué? Y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, dice. Por eso cuando estés en una lucha, hermano, una prueba, una dificultad, una crisis económica, alaba a tu Dios. Dobla tus rodillas y alábale: Señor, te doy gracias por esta tribulación que me has permitido pasar. Señor, te doy gracias por esta escasez económica, Señor. Te doy gracias porque no tengo ventas, Señor. Eso me ayuda a depender completamente de ti, Señor. No de mi hermano, ni de mi hermana, ni de nadie. De ti, Señor, solamente de ti. De ti proceden todas las cosas, Señor. Si tú quieres, Señor, proveerme, hágase tu voluntad. Dice: no, perfecciona mi carácter en ti, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo te alabo, te adoro, te bendigo, Señor. En la cárcel. Dios es fiel para terminar lo que ha comenzado en cada uno de vosotros, hermanos. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. ¿De dónde provenía el gozo de Pablo y de Silas aun cuando fueron azotados, perseguidos y encarcelados? Solo puede provenir de la obra divina dada por Dios. De algo divino, hermano. Solamente puede venir de la obra comenzada por Él en nosotros. Su obra de gracia. Y esto es lo que quiere hacer en nosotros el Señor. Él lo quiere hacer, hermano. Quiere hacer en ti esa obra. Dice el versículo 27, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, dice. Pero Pablo le gritó a gran voz diciendo: ningún mal te hagas, todos estamos aquí. O sea, ¿qué había experimentado el carcelero? Me van a cortar la cabeza. Me van a matar. Ya huyeron los presos. Miedo de perder su puesto. El temor y la desesperación lo apresó en ese momento. Dijeron: me van a cortar la cabeza. Me van a matar, me van a colgar, mejor me mato de una vez. Y muchas de las veces así está el hombre el día de hoy. En vez de enfrentar sus responsabilidades, huye queriéndose ensartar la espada. Busca otro camino más corto. Y dice la Escritura que aquí este hombre, pidiendo luz y temblando, se postró. O sea, había una profunda convicción de pecado en su vida. Ahora sentía temor por encontrarse con el Dios de los cielos por sus pecados. Tenía esa tremenda convicción y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y Pablo le extiende la gracia. Pablo le extiende la obra de gracia redentora que Cristo hizo. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo. ¿Por qué le extiende la gracia y no la ley? Porque ese carcelero ya había sido convencido de sus pecados. El temor y el temor de Dios había apoderado de su vida. Temblaba por enfrentar la muerte y la eternidad. Se sentía perdido. Perdido. El hombre ha de saber que está perdido antes que pueda ser salvo. El hombre debe de saber que está destituido de la gloria de Dios antes de que pueda ser salvo. El hombre debe de saber antes que no se puede salvar a sí mismo, ni por obras, ni por medios, ni por sacrificios, ni por la moral, sino por la fe en Jesucristo, porque está perdido. Solo el que comience la buena obra en su vida, siendo una nueva criatura para buenas obras, solo Jesús puede comenzar esa obra en la vida de la persona. La puede comenzar en tu vida el día de hoy. Si tú vienes y te postras ante Él, temblando por tus pecados, confesando tus pecados a Dios, Cristo puede redimirte el día de hoy. Él es Jesús, Él tiene el poder. Si tú has entendido que estás perdido completamente, perdido, es una verdad absoluta, perdido, sin esperanza, destituido de la gloria de Dios. No, hermano, es que yo me porto bien, hago buenas obras, de eso no te va a servir nada. ¿Sí? Leí un podcast de un artista que tenía muchos premios Grammys, muchos millones de discos vendidos, la cuenta de dólares más grande que puede existir, habla no sé cuántos idiomas, tiene cuántas mansiones y empezó todo el itinerario. Y dije yo, ninguno de esos Grammys y de esas obras y de esos millones de dólares que tiene le va a alcanzar para comprar un pedacito de cielo. Y porque dijo una frase que tiene que ver con la Biblia, ya todos le dieron like. Por decir una frase bíblica. Pero no hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado, no hay temor a Dios, no hay obediencia, no hay congregación, no hay adoración, no hay alabanza, no hay nada de eso. ¿Cómo está esa persona? Perdida. Por eso Pablo le extendió la gracia al carcelero. Y Dios comenzó la obra en su vida. Comenzó esa obra en su vida. ¿Sí? Ahora déjame decirte que Dios, si comenzó la obra, Él no la va a olvidar, porque Él no es injusto. No es injusto. Si Él ha comenzado una obra en tu vida, Él la va a llevar hasta el fin, si tú confías en Él. Hebreos 6:9 dice la palabra. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos convencidos de cosas mejores. Y estas cosas pertenecen a la salvación, a la obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. Aunque hablamos de esa manera. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A pesar de tus dificultades y tus situaciones que estás atravesando, hermano, a pesar que en determinado momento tú pienses o llegues a pensar que Dios se ha olvidado de ti, la palabra dice lo contrario. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor, dice,
que habéis mostrado hacia su nombre. Él no es injusto, Él no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado y no se va a olvidar. Obviamente, si tú no te olvidas de Él y no te apartas de sus caminos. Y aun si fuere posible, Dios, si tú te llegas a alejar o apartar, Dios va a traer un castigo, va a traer disciplina para atraerte nuevamente. Y eso lo hace por amor. ¿Por qué? Porque no es injusto y no se ha olvidado de la obra de Dios, no se ha olvidado de su obra que comenzó en tu vida. El hombre olvida rápidamente las cosas, hermanos. El hombre se olvida de su creador, el hombre olvida la palabra de Dios. Tú sales de aquí ahorita y para el rato, dentro de media hora, se te olvida lo que Dios te habló. Llegas a tu casa, prendes la televisión y te sientas bien padre y estás viendo ahí, o abres tu cel y estás en el Facebook y te olvidas de lo que Dios te habló. Rápidamente te olvidas. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se olvida de lo que ha comenzado. De la obra que ha comenzado, Él no se olvida. Porque Él no es injusto como nosotros. Nosotros sí somos injustos. Le pagamos mal a Dios. Pero Él no. Él es justo. Él es justo. Si tú te arrepentiste, confiaste en Jesús y estás obedeciendo y guardando sus mandamientos, Él va a ser justo para recompensarte. Porque no es injusto. Si tú no te arrepientes, no confías en Jesús y no obedeces a la palabra y no atiendes al evangelio, Él va a ser justo contigo, te va a pagar conforme a tu obra. ¿Por qué? Porque Él no es injusto. No es injusto. Él es un Dios justo, que pagará a cada quien conforme a su obra. Nosotros sí nos olvidamos de Él. Nosotros sí olvidamos su palabra. Nosotros se nos olvidan sus mandamientos, pero Él no. Él siempre está en acción. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, dice. Yo nunca, dice, me olvidaré de ti. Nunca me voy a olvidar de ti, dice. Le hablaba a su pueblo Israel. Y Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dice, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, dice. Dios no es injusto, hermanos. Dios ha comenzado en nosotros la buena obra. Él la va a completar. Al decir vuestra obra, es el obrar de su gracia en nosotros. Es decir, el trabajo de amor hacia su santo nombre. Nosotros al decir eso, es que Él ha derramado en los que han creído su amor por medio del Espíritu que nos fue dado. En nuestra vida pasada nosotros, hermanos, no podíamos hacer ninguna obra de gracia para Dios. Nuestras obras eran podrida llaga. Eran desagradables nuestras obras delante de Dios. En nuestra vida pasada ninguna obra de amor que le agradara pudiéramos hacer. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó por su gracia. Comenzó una nueva obra en nosotros. Como dice su palabra, somos hechura suya, creados para buenas obras, que Él ya había preparado de antemano. Según Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. O sea, los que se han arrepentido y confiado en Jesús son nuevas criaturas. Dios ha regenerado sus vidas y han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, dice. ¿Para qué? Para buenas obras. Nosotros no podemos hacer buenas obras si Dios no ha iniciado una obra o comenzado una obra en nosotros. No se puede. No se puede. Porque si estando muertos en delitos y pecados queremos hacer buenas obras para Dios, es como si le estuviéramos diciendo, Señor, yo he hecho esto por ti y he hecho esto por mi prójimo, Señor, perdóname y sálvame. No, jamás va a poder hacer eso. No, Dios primero cambia nuestro corazón, inicia una obra en nuestras vidas, nos perdona, nos justifica. A todos aquellos que se arrepienten, que dejan su mala manera de vivir y confían en su Hijo, los hacen nacer de nuevo. Y ahora sí, para buenas obras, que glorifiquen su nombre. Bueno, esa obra Dios la va a llevar hasta el final. Hasta el final, ¿por qué?
Porque Él lo ha prometido, la va a perfeccionar hasta el final. Él dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día del Señor. No se te olvide, hermano, ni se nos olvide. Él terminará su obra en cada uno de nosotros. ¿Qué debes de hacer? Debes de perseverar. ¿Qué quiere decir? Mantenerte firme en la fe hasta el fin. ¿Sí? No es que perseveres y que por eso ya en determinado momento vas a ser librado. No, sino el perseverar en la fe significa que es un fruto de tu obediencia y de tu salvación. ¿Sí? Debes de perseverar en la fe a pesar de las adversidades que atravieses. Si Dios ha determinado que pasemos por tribulaciones, es porque sabe por dónde llevarnos. El ejemplo está, el pueblo de Israel por el desierto, los discípulos atravesando la tormenta en el mar, en la barca. Hay dificultades. ¿Por qué? Porque está perfeccionando su obra en nosotros. Está formando un carácter maduro. Está formando entereza de carácter. Quiere formarte un carácter de amor, un carácter de paz, un carácter de gozo. Él va a perfeccionar la obra hasta el final. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarnos a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Ese es el fin, hermano. Ese es el fin. Ahora, Él comenzó la obra, la va a perfeccionar y lo ha prometido, pero ¿cómo lo puedo vivir en la vida práctica? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diariamente? Bueno, debe haber una actitud y una disposición de la mente para ser perfeccionados. En sencillas prácticas, el apóstol Pedro nos da una prueba de ello. Debemos de ser sobrios, debemos de velar en oración y debemos resistir al enemigo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, dice. O sea, debemos de estar alertas. Sed sobrios significa tener buen juicio. Y para tener buen juicio, pues, debes de acordarte de la ley de Dios y obedecerla con el corazón. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león, o sea, quiere imitar al león rugiente, pero el único león es el león de la tribu de Judá, que es Jesús. El diablo es un imitador, es un engañador. Como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Ten cuidado, hermano. No vayas a ser tú. ¿Por qué? Porque no estás velando y porque no estás siendo sobrio. El enemigo atiende a esas personas que no son sobrias y no velan, sino como león rugiente las busca para devorarlas. Entonces, cuando tú eres sobrio y velas, dice, al cual lo puedes resistir firmes en la fe, en la confianza con Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. O sea, Dios no te ha puesto a ti en el problema en el que estás como si fueras el único hermano que está padeciendo eso. Es lo que quiere decir. No. Ese mismo padecimiento que tú estás atravesando ahorita, otros hermanos lo están padeciendo y peor. ¿Qué tienes que hacer? Resiste firme en la fe, hermano. Aguanta, resiste, soporta al enemigo. ¿Cómo? Siendo sobrio y velando en oración. Así debes de hacer. Para que Dios pueda perfeccionar la obra en tu vida. Hasta el final. ¿Cómo más? ¿Cuál debe ser mi actitud y la disposición para ser perfeccionado? Bueno, me debo de comportar digno del Evangelio. Debo estar firme en un mismo espíritu. Debo de combatir unánime y en nada intimidado por los que se oponen, por lo que suframos y padezcamos. Esa debe ser mi actitud.
Filipenses 1:27, y es aquí donde te decía. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice, para que sea que vaya a veros o esté ausente. Fíjate, si tú tomas estas palabras de parte de Cristo, Cristo un día nos va a venir a ver y ahorita está ausente. Pero cualquiera de las dos cosas, que esté ausente o que venga a vernos, Cristo quiere oír de nosotros que estemos firmes en un mismo espíritu. Y esa es una manera de comportarme digno del Evangelio, para ser perfeccionado, porque Dios comenzó una obra en mi vida. Sea que esté presente o ausente, dice Cristo, quiero oír de vosotros cuando yo vaya, que estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es comportarme digno del Evangelio de Cristo, hasta que venga Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado una obra en mi vida y la va a terminar. ¿Qué debo hacer? Debo seguir combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y dice, y en nada intimidados, ¿sí? En nada intimidados por los que se oponen. Querido hermano, ¿quién se ha opuesto a tu vida? ¿Quién se ha opuesto a que tú sirvas a Dios? ¿Quién se ha opuesto a herirte, a traicionarte, a darte una puñalada por la espalda, a atribularte? ¿Quién se está oponiendo? ¿Quién está siendo la causa de eso en tu vida, hermano? Si te quieres comportar digno del Evangelio y ser perfeccionado hasta que Jesús venga, en nada intimidados por lo que se oponen. ¿Por qué? Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros, hermanos, de salvación. Y esto solamente puede venir de Dios. De Dios. Porque a vosotros, dice, nos es concedido para comportarnos digno del Evangelio de Cristo, no solamente a que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, cuando amerite las circunstancias. A lo mejor ahorita tú estás padeciendo una situación muy difícil, hermano. No solamente eres llamado a creer en Jesús, sino también a padecer por Él. ¿Cuál debe ser tu actitud? Estar dispuesto. Señor, tú lo has permitido, tú tienes un propósito. Yo quiero que tú, aunque estés ausente y estés presente, Señor, yo quiero comportarme como es digno del Evangelio de ti, Señor, en nada intimidado por los que se oponen. Porque no solamente me has llamado a creer en ti, sino también a padecer por ti, Señor. Pero dame la gracia para lograrlo, porque yo no puedo. ¿Ha comenzado la obra en nosotros, hermano? Claro. ¿Él la va a perfeccionar? Sí. La va a perfeccionar, hermano. Si no es que ya la está perfeccionando. ¿Qué más? ¿Cómo debe ser mi actitud ante la obra que Dios ha comenzado conmigo y la va a perfeccionar? Debo de creer y estar seguro de que Dios es poderoso para guardarnos y terminar su obra en nosotros. O sea, debo de creer, hermanos. Debo de confiar en eso, porque si no, de nada me sirve. ¿Sí? Yo puedo escuchar que Dios ha comenzado una obra en mí, pero la va a perfeccionar hasta el final, pero si yo no creo eso de corazón, pues de nada me sirve. De nada me sirve. No voy a poder atender los mandamientos que Él me da para ser perfeccionado. No puedo. Pero Pablo nos da la esperanza de que sí se puede. Segunda Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo, dice Pablo, estaba siendo encarcelado por segunda vez, padezco esto, dice, nuevamente padecimientos y sufrimientos. Padezco esto, dice, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Yo sé bien en quién he confiado. Yo sé bien quién es mi Dios. Yo sé bien, Timoteo, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para qué? Para aquel gran día. Y esto le animaba a Pablo a Timoteo. Timoteo, tú también debes de estar seguro de en quién has creído.
¿En quién has confiado? Y mira, si Él ha dicho que te llevará hasta el final, Él es fiel para guardar tu depósito. Debes de confiar. Debes de confiar. ¿Cuál debe ser mi actitud y mi disposición para con Dios, para ser perfeccionado? La obra que Él ha comenzado en mí. Debo de creer que Él es fiel en fortalecerme, en afirmarme para aquel gran día y mantenerme firme hasta el final. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nuevamente, después que hayáis padecido un poco de tiempo, poco tiempo, hermano, poco tiempo, esta leve tribulación momentánea, hayas padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, ese Dios de toda gracia te fortalezca y te establezca para que puedas darle la gloria a Él. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pedro. ¿Qué quiere decir? Que Él mismo os perfeccione. Bueno, que Él nos hará perfectos. ¿Sí? Él nos hará perfectos en su amor. ¿Qué más? Dice, nos afirme. Vamos a tener un carácter firme. ¿Qué más? Fortalezca, nos va a hacer fuertes. Y establezca, ¿qué quiere decir? Seguros. Va a haber seguridad en nosotros. ¿Pero después de qué? De que hayamos padecido un poco de tiempo. Cualquiera que sea mi tribulación, Dios tiene un propósito. Él comenzó una obra y Él la va a terminar. Él lo ha prometido. La va a perfeccionar, hermano. No te desanimes. También debo de creer para ser perfeccionado, porque Él comenzó una obra en mi vida. Debo de creer que Él me guardará sin caída y sin mancha y presentarme delante de su Padre con gran alegría. Qué hermoso, hermano. El día que estemos delante del Padre y va a estar Jesucristo como nuestro abogado, nos va a presentar delante del Padre. Y dice que nos va a presentar sin caída y sin mancha. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Dios es poderoso. Jesús es poderoso. Judas 1:24-25 dice, y aquel que es poderoso, dice, poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice. Con gran alegría Jesús nos va a presentar. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Es poderoso el Señor o no para sostenernos sin mancha y sin caída? Claro, ¿por qué? Porque Él comenzó una obra en tu vida, hermano, y la va a terminar. Obviamente, si no quieres que Dios la termine, pues apártate de Dios, ¿verdad? Deja de servirle, de congregarte, deja de creer en Él y la obra va a culminar, se va a terminar, ¿no? Se va a quedar a medias. Pero Dios no es infiel a su palabra, Él es fiel a su palabra. Que si Él ha comenzado una obra en tu vida y tú estás dispuesto a seguirle por donde Él quiere llevarte, bueno, Él te va a guardar sin caída y sin mancha. Solo debes de creer y confiar en Él y estar dispuesto. También el día de su venida, para culminar la obra redentora y glorificada de Cristo, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz dice, os santifica por completo. Por completo, hermanos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, sin mancha, sin tacha. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, fiel es el que os llama. Fiel, hermanos. Fiel el que ha comenzado una obra en tu vida. Fiel es el que ha dado la obra de gracia en tu vida y la va a perfeccionar hasta el final. Fiel es el que te llama. Fiel. Él permanece fiel, hermano. Él es nuestro Dios. Él es Jesús.
Él es, hermano, el que ha comenzado una obra en tu vida. Una obra en tu vida, hermano. Una obra de gracia. Y es poderoso para guardarte sin mancha y sin caída hasta el final. ¿Tú lo crees, hermano? Debes de creerlo, hermano. Confía en el Señor Jesús. Y Él va a terminar su obra en ti, hermano. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.